En esta noche, continuando con la serie sobre la seguridad de la salvación, vamos a estudiar a continuación y a contestar una pregunta vital e importante. ¿Se puede perder la adopción? ¿Se puede perder la adopción? Vamos a leer dos pasajes. El primero está en Romanos capítulo 8, versículos 15 al 16, y después vamos a proceder a explicar qué es la adopción y a ejemplificar en tres parábolas de Cristo en el Evangelio de Lucas capítulo 15 lo que queremos en esta noche abordar y confirmar. Dice Romanos 8, versículos 15 y versículo 16. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. Hemos recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. La palabra Abba es una expresión hebraica que significa papito. En inglés es daddy, papito. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Aquí nosotros vemos claramente que el Espíritu Santo está usando la palabra adopción para describir el proceso a través del cual Dios nos coloca en una posición de hijos. Dios nos coloca en una posición de hijos. Y desde ese momento ya yo estoy en una relación nueva con Dios. Antes de que yo fuera cristiano, la Biblia me clasificaba como enemigo de Dios. Romanos 5, antes éramos enemigos de Dios, hostiles hacia Dios. Recibo a Cristo, acepto someterme a los mandamientos de Dios, creo que su Hijo pagó en mi lugar. En ese momento el Espíritu Santo entra a nuestra vida y el Espíritu Santo nos coloca y nos pone en el lugar de hijos de Dios. Juan 1, 11 y 2. Mas a todos los que le recibieron, les dio el derecho, la potestad, el poder de ser llamados hijos e hijas de Dios. Ahora bien, quiero que ustedes observen aquí claramente, ¿verdad?, que se está contrastando el temor que antes nos gobernaba y el cual existe en un esclavo, en la relación esclavo-amo. El esclavo obedece a su amo por temor. Entonces, antes nosotros teníamos un espíritu de temor, éramos gobernados por el temor. Y aquellos que decían que creían en Dios, iban a Dios por temor. Y aquí te doy esto, Señor, y los sacrificios humanos de los aztecas, y ir a ofrecer peregrinaciones, todo por el temor. No me vayas a castigar, Señor, te ofrezco mi chongo, te ofrezco esto, te ofrezco aquello. Era el temor la relación que estaba establecida en los seres humanos. Ahora que somos hijos, la relación es de papito. Es una nueva y absoluta relación entre Dios y nosotros. Ahora le podemos decir, ¿verdad?, en nuestra relación con Dios en la salvación, es ahora de intimidad, de comunión y de confianza. Ya este espíritu de temor no puede gobernar a un cristiano. Un cristiano no puede andar ya con temor de que Dios me va a hacer esto y me va a hacer aquello, porque esto no es lo que Dios quiere para nuestra vida. Es la relación de un hijo que ama a su padre y de un padre que ama a su hijo. El hijo tiene que andarse con cuidado cuando rompe los trastes de la cocina, ¿verdad? Entonces, sí, mi papito me va a llegar y me va a hacer esto. Pero si llega el papá y el hijo conoce al padre y le dice, papito, rompí los trastes, ¿me perdonas? El padre no tiene ningún problema para no darle nalgadas, sino que le concede el perdón, porque la relación padre-hijo está basada en la confianza y en el arrepentimiento y la confesión de pecado. Entonces ahora, si yo peco, no tengo por qué andar escondiéndome a Dios. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Entonces, si tú andas en temor porque Dios te va a castigar, es porque no te has querido arrepentir. Entonces no tienes paz, tu conciencia te acusa, tienes 5 días así y se rompe la relación de comunión con Dios. La salvación no se pierde, se rompe el compañerismo. Veamos ahora Gálatas capítulo 4, Gálatas 4, versículos del 4 al 5, y veamos la conexión que existe aquí entre la justificación y la adopción.
Gálatas 4, del 4 al 5. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, o sea, la entrada de Jesús en el marco de la historia humana, fue en el tiempo de Dios. Jesús no vino 5 años antes, o 5 años después, o 100 años después. Exactamente el día que nació Jesús, la hora que nació Jesús, el año que nació Jesús, fue exactamente en el tiempo que Dios lo dispuso. En este cumplimiento del tiempo que Dios tenía ya determinado, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Y vean ustedes que el propósito del nacimiento de Jesús, el propósito de la redención, es que recibiésemos la adopción de hijos. Vemos aquí claramente que en la misma gramática griega, estos versículos se indica que nuestra justificación era solamente un medio hacia un fin. La meta de Dios en nuestra salvación es la relación de la cual ahora disfrutamos a través de la adopción. Hermanos en Cristo, si nuestra salvación no fuera eterna y permanente, ¿por qué introducir el concepto en la Biblia de la adopción? ¿No hubiera sido mejor para Dios describir nuestra salvación en términos de un contrato legal y condicionado entre Dios y el ser humano? Bueno, te salvo, pero quiero decirte que si haces esto y esto, dejas de ser mi hijo. Y retiro el sello que te puse el Espíritu Santo, y verdad, y entonces, antes de la fundación del mundo, ¿para qué Dios nos adoptó si sabía Dios que algún día nos iba a desadoptar? ¿Se imaginan ustedes? Entonces, no hubiera sido entonces una adopción, lo que Dios hubiera llevado a cabo, hubiera sido solamente un contrato legal condicionado, a través de que nosotros algún día, por nuestra conducta, podíamos dejar de tener esta salvación. Para perder la salvación, la persona tendría que dejar de ser adoptada. Y para este sistema tendría que haber una readopción también, que es absolutamente ridículo y antiteológico. Podríamos poner nuestra confianza en un Dios que nosotros sabemos que primero nos adopta como hijos y después algún día, si le fallamos, nos va a dar una patada y nos va a sacar fuera de casa. De ninguna manera. Y lo vamos a comprobar con la Biblia en esta noche, en el Evangelio de Lucas, capítulo 15. En el tiempo de Cristo, existía un grupo de líderes religiosos llamados los fariseos. Y los fariseos creían, al igual que muchas personas en nuestro tiempo, que la salvación se podía perder. Los fariseos no creían en la doctrina de la seguridad eterna del cristiano. Ellos creían que la justicia se ganaba y era sostenida o mantenida guardando la ley. O sea, haciendo continuamente buenas obras. De acuerdo a su teología, la persona no podía ser aceptada por Dios si la persona dejara de portarse bien. Y aunque es verdad que el cristiano que deja de portarse bien, Dios no deja de amarlo, ¿verdad? Esto es absolutamente antibíblico. Dios nos sigue amando porque el amor de Dios hacia nosotros es incondicional. Rompemos con Él, nosotros somos los que rompemos con Dios la comunión, la intimidad y el compañerismo. Dios nos sigue amando, a pesar de que nos portemos mal, ya siendo hijos suyos. Si algún hijo tuyo se entrega a las drogas o se va de tu casa, tú nunca lo puedes dejar de amar, porque siempre serán nuestros hijos. La condición de hijo no se puede perder. Entonces, se va a romper entre tú y tu hijo la comunión y, hijo, yo no tengo nada que ver contigo, te amo, pero no amo, ni estoy de acuerdo en el estilo de vida que has escogido. Pero si algún día mi hijo regresa, ¿verdad?, y me pide perdón, se vuelve a establecer otra vez la comunión. Pero él nunca perdió la condición de hijo, porque yo jamás, haga lo que haga, cualquier hijo de nosotros siempre será nuestro hijo, nunca los podemos dejar de amar. Ellos creían entonces que si una persona se portaba mal, ya Dios la abandonaba. Y por esta razón, en Lucas, antes de leer Lucas 15, veamos Lucas 18, esta creencia de que Dios abandonaba a una persona y que Dios ya no tenía nada que ver con los pecadores, afectó profundamente
la conducta de los fariseos hacia las personas que no guardaban la ley de la manera como ellos la guardaban. Entonces los fariseos, por ejemplo, que se creían tan justos, veían un borracho, veían una prostituta, veían una persona pecadora, y en ese momento decían, no, es que no podemos tener nada con ella, porque ¿cómo puede Dios acercarse a los pecadores? Y esa creencia afectó su trato con los seres humanos. Y los fariseos se convirtieron en personas sin misericordia, sin compasión, pagados de sí mismos, con una autojusticia que ellos justificaban porque ellos sí guardaban la ley, y comenzaron a poner una barrera entre ellos y los pecadores. Qué lejos de la realidad se encontraban, porque este no es, como lo vamos a ver, el corazón de Dios. Dice Lucas 18, del 9 al 12, a unos que confiaban en sí mismos como justos. Vean ustedes que Dios abomina a cualquier persona que se cree más justa que los demás. Y casi la mayor parte de los religiosos caen bajo esta categoría. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. ¿Ya vieron ustedes ahí el contraste? O sea, ellos creían que ellos eran buenos y como eran buenos, no podían ellos rozarse con la carroña, con la lacra, con la nata, ¿verdad? Con aquello que, no, ellos no, yo no a una prostituta ni le hablo, a ese borracho ni le hablo, a ese bolero ni siquiera que entre a mi casa. Ese era el espíritu y el corazón de los fariseos. A estos les dijo una parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Fíjense ustedes el corazón de los fariseos. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Ladrones, fuchi, injustos, adúlteros, ni aun como este mugroso publicano que está aquí junto a mí, ¿verdad? Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Este es el cuadro de un hombre pagado de sí mismo, religioso, fariseo, que confía y cree que solamente guardando y portándose bien y siendo inmaculado en los mandamientos, tiene la aceptación de Dios. Los otros fuchi, Dios no los quiere. Pero fíjense lo que dice Jesús, más el publicano, estando lejos, o sea, ni siquiera se acercó en el templo, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado, antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Aquí encontramos que los fariseos, pues, despreciaban a aquellas personas que no eran como ellos. Vivían orgullosos de ser religiosos. Vivían creyendo que ellos sí, ¿verdad? Como muchas señoras, gracias Señor porque yo he sido siempre fiel a mi esposo y nunca he sido como esa prostituta y fea fúchila de la casa de las 4 esquinas y siempre he sido muy propia y yo no, yo sí me voy a ir al cielo. Y esta actitud, esta forma de ser en nuestro corazón, Dios la odia. Como estos fariseos, muchos actualmente, desgraciadamente, en muchas iglesias cristianas, creen que no que su salvación descansa y está segura en la obra terminada de Cristo, sino en continuar portándose bien. Y dentro de muchas iglesias, en la mayor parte de ellas, tenemos muchos cristianos fariseos que continuamente están, ¿ya viste a fulanita? ¿Ya viste a sutanito? Señalando y apuntando y atacando y buscando los defectos de los demás, porque ellos se creen mejores que los demás. Y Jesús dijo, cuando apuntes hacia el dedo, ¿verdad? Acuérdate que 3 dedos te apuntan hacia ti. Entonces, por cada pecado que señales, cuidado porque puede haber 3 pecados tuyos que pueden ser más grandes del dedo que estás apuntando hacia tus hermanos. Cuando acuses a un hermano, fíjate primero en la viga que tienes en tu ojo
y no te fijes en la cosa pequeñita que tiene tu hermano en su ojo, porque con la vara que mides serás medido. No seamos pues como los fariseos. Y vayamos a Lucas y veamos entonces a continuación 3 parábolas que nos ilustran estas verdades. Cristo, dice Lucas 15, se acercaban a Jesús los publicanos y ¿quiénes? Y los pecadores. Imagínense la rabia de los fariseos. Cuando se le acercaban los borrachos, los ciegos, los mendigos, los peores, la peor ralea de aquel tiempo, se acercaban a Jesús y aquí desde lejos estos, no, es imposible que ese sea el Hijo de Dios. ¿Cómo se dice enviado de Dios si Dios odia a los pecadores? Y los fariseos, versículo 2, y los escribas murmuraban diciendo, a los pecadores recibe, y para acabarla de amolar, y hasta come con ellos. Y en la cultura de ese tiempo, compartir una comida era señal de compañerismo. O sea, si tú invitabas a comer a tu casa una prostituta, o tú entrabas a comer a casa de un publicano o de un fariseo, ¿verdad? Era visto absolutamente como algo insano, como algo profano ante los ojos de los líderes religiosos. Jesús conoce los pensamientos de estos religiosos y aprovecha la oportunidad para darles algunas lecciones en las 3 parábolas más preciosas. Y hoy en la mañana le decía yo a mi esposa, mira, después de meditar estas parábolas y leerlas, es que es de lo más sencillo un pastor que pierde una ovejita, una señora que pierde una moneda, un señor que pierde a su hijo. Son historias. No hay tecnicismos, no hay grandes cosas así para palabras garigoleadas ni teológicas. Son cosas que hasta los niños pueden entender. Pero hay una profundidad en las enseñanzas sobrenatural. Y no saben, ¿verdad? Que yo estaba muy contento esta mañana porque Dios me dio mucha luz. Y las he leído tantas veces, pero nunca las leí como hoy en la mañana. Y les quiero compartir a ustedes lo que descubrí. Versículo 3. Él les refirió esta parábola diciendo, ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió, hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. En esta parábola tan sencilla hay un pastor. Este pastor pierde una oveja. Y este pastor tiene un concepto de la oveja que se perdió tan grande, tan grande, tan grande, que deja 99 que valen mucho más que esa que se perdió. Valen, ¿cómo va a valer? ¿Quién va a costar más? Si una oveja es tan importante, pues 99 valen más. Pero la que se perdió no es como las otras 99. La que se perdió se apartó del rebaño. Y el corazón de este pastor no está en las 99, porque las deja y se va tras la perdida. Cualquier fariseo hubiera dicho, una oveja, que siga ya balando, ¿verdad? No vale nada. Y me quedo con las 99. Pero el corazón de Dios no es así como nosotros pensamos. El corazón de Dios es que Él vino al mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido. Quiero que vean ustedes algo muy importante y la conexión entre que no podemos perder la salvación. Vean ustedes, la oveja que se perdió, ¿de dónde salió? ¿Perdón? De un rebaño. Y dice Cristo que esas personas que estaban en el rebaño eran justas. Eran justas. Y de repente una agarra carretera y se aleja de las demás. En segundo lugar, esa oveja que se salió, no salió de los cabritos, siempre fue oveja. Y cuando se alejó del rebaño, Dios tiene el corazón de aquel, o sea, el rebaño es la iglesia,
Esta parábola no está contando a aquellos que no son salvos, porque las 99 ovejas eran justas, ya pertenecían a Dios. Dice la Biblia en 1 de Pedro 2:25 que antes estábamos perdidos, pero hemos vuelto al pastor y obispo en nuestras almas. Cuando nos salimos del rebaño, no podemos regresar al rebaño si antes no pertenecimos al rebaño. ¿Trajeron la parabólica hoy? El punto es claro y directo hacia los fariseos. Dios es el pastor y Él está más preocupado por el pecador que por los justos. Pero ¿cómo puede ser esto, verdad, a la mente de los fariseos? ¿Por qué tendrá más cuidado de Dios de los pecadores, de los que se portan mal, que de nosotros? Si nosotros creímos que Diosito todo el día nos miraba, las 24 horas, Padre Santo, mira, diezmo, me porto bien, le soy fiel a mi esposa. ¿Cómo tus ojos deben estar en mí? Tú debes estarte fijando aquí en los que estamos aquí, échanos porras, no en aquellos fuchis que andan allá perdidos. Pues es muy contrario si tú piensas así. Dios está totalmente todos los días buscando a aquellos que están lejos de Él, para hacerlos regresar al rebaño. Esto no tenía sentido para los líderes religiosos y comenzaron después de la primera parábola los religiosos, y pues ahí les va, dice Cristo, la segunda, del 8 al 10. ¿O qué mujer tiene 10 dracmas y si pierde un dracma, no enciende la lámpara, barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: gócense conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo más delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Otra vez Jesús aplica esta parábola para describir el corazón del Padre a los pecadores. A pesar de lo que los fariseos estaban ahorita, antes de que contara esa parábola, concluyendo, Jesucristo les enseña la preocupación otra vez de Dios por aquellos que se alejan de Él. El origen del gozo en el cielo, abran los oídos, no son las buenas obras de los justos, sino el arrepentimiento de los pecadores. Hay más gozo en el cielo. Los ángeles dicen: mira, Vicente está portándose bien y no ha hecho ningún pecado, vamos a festejar a Vicente. Ni en cuenta. Pero cuando alguien se arrepiente, hay un fiestón en el cielo tremendo, porque la preocupación en el cielo está por aquellos que están lejos del rebaño de Dios. Los fariseos no hubieran terminado de esta manera las parábolas. Ellos hubieran dado por perdida, la oveja se perdió, pues que se vaya mucho a freír tacos, ¿verdad? Y la moneda, pues una monedita, tengo aquí todo un tesoro, una monedita, ¿qué me va a importar? Después de todo, era una sola oveja y era una moneda la que se perdió. Los fariseos no podían entender la perspectiva divina de Dios hacia los pecadores. Estaban tan envueltos en su autojusticia, en sus buenas obras, que llegaron a creer que esa era la manera de ser aceptados por Dios. Creían que la salvación se debería de mantener por las buenas obras. En esta parábola de la mujer, quiero que vean que en primer lugar había obscuridad cuando se le perdió la moneda. ¿Ya lo vieron? Dice que mujer, versículo 8, cuando tiene 10 dracmas y pierde uno, no enciende la lámpara. O sea, cuando se le perdió la moneda, había tinieblas. Y cuando se hizo la luz, fue cuando se descubrió, ¿verdad?, que tenía que buscar esa moneda. Aquí es un retrato del Espíritu Santo, iluminando el medio ambiente y el corazón humano para poder descubrir verdaderamente nuestra condición, porque Él es el único que puede convencernos que hemos pecado. La luz del Espíritu Santo, Jesús dijo cuando Él venga a convencer al mundo de pecado y de juicio. Y dice la Biblia que esta mujer barrió la casa y buscó con diligencia hasta encontrarla. En el caso del pastor, no regresó hasta que no lo encontró, y en el caso de la mujer, no descansó hasta que no encontró la moneda perdida. Y la parábola del hijo pródigo, un hombre tenía 2 hijos. Versículo 11. El menor dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. Con estas palabras, ya aquí Jesús atrajo la atención de todos. Ahorita los fariseos ya estaban así, pero con las uñas así.
¿Por qué? Porque en la audiencia del primer siglo y la gente que escuchaba a Jesucristo, ningún hijo que le faltara el respeto a su padre podía demandar de su padre una herencia. Era el padre quien decidía realmente si el hijo merecía la herencia. Versículo 12 y 3. El menor le dijo a su padre: dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Nos damos cuenta que no solo este hijo demandó su herencia, sino que además, una vez recibida la herencia, abandonó su pueblo, abandonó su familia en una autojusticia, en un egoísmo tremendo. Al alejarse de la casa de su padre, estaba demostrando no solo rebelión, sino que también no le importaba el bienestar de su propio padre. No me importa cómo te vaya, a mí dame mi lana que me corresponde, yo me voy a ir lejos de la casa. Los oyentes en ese momento que estaban oyendo esta parábola dirían: pero qué atrevimiento de ese muchacho, ¿cómo pudo hacer semejante barbaridad? Qué falta de respeto y de egoísmo hacia su padre. ¿Por qué? Porque en la ley, en el libro en el Antiguo Testamento de Deuteronomio, capítulo 21, versículos 18 al 21, la ley decía: si alguno tuviere un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciere a la voz de su padre, ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado, no les obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre, lo sacarán ante los ancianos de su ciudad, y a la puerta del lugar donde viva, y dirán a los ancianos de la ciudad: este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces, todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Los que estaban oyendo la parábola de Jesús no podían entender cómo él podía ser el Mesías y estar hablando de que el padre le da la herencia, el padre no lo castiga, no lo agarra en las greñas, no lo matan a pedradas, y comienzan sus oyentes de Cristo a darse cuenta que hay alguna incongruencia entre lo que los fariseos enseñaban y decía la ley, y entre lo que este hombre llamado el Mesías les estaba en este momento contando a través de una historia. Versículo 14 y 16, Lucas 15. Cuando todo lo hubo malgastado, vino una grande hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. De acuerdo a la ley, comer carne de puerco estaba estrictamente prohibido, pero vivir cerca de los puercos y dormir con los puercos les ha de haber parecido otra vez a los que oían esta historia como algo absolutamente asqueroso. Este joven, de acuerdo a la ley, estaba contaminado, sin esperanza. Ya no podía entrar al templo a ofrecer sacrificios, pero para los líderes religiosos, este joven había llegado al extremo. El final, donde ya no hay perdón, ni regreso, ni misericordia, de acuerdo a la ley. Versículo 17. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia. Y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Este joven llegó al final de su rebelión, de su fracaso, y volvió en sí. ¿Cuándo volvió en sí este muchacho? Cuando dice la Biblia en el versículo 17, volviendo en sí, esta frase nos muestra que las personas que se alejan de Dios
caen en un estupor, caen en una irrealidad, en algo que no existe. Este joven se escapó a un mundo que no existe. El diablo nos pinta un mundo de muchachas, de sexo, de dinero, de disfrutar la lana con mis amigos, la borrachera, etcétera, etcétera, y ya ves, acabas a las 4 de la mañana como el futbolista del Atlas sin una pierna. Por el engaño de creer que tengo 23 años, las chavas, ahorita soy estrella por aquí, por allá, y nos lleva el mundo, y ahí caen y son entrampados, y muchos de ellos ni siquiera regresan. Y se nos muestra en el versículo 17 que volver en sí, haz de cuenta que alguien se desmaya. Cuando alguien se desmaya, ¿está muerto? No, ¿verdad? Pero si alguien desmayado le echas una cubeta de agua, la persona que se levanta dice, volvió en sí, ¿correcto? O sea, salió de un mundo, de una irrealidad a la realidad. Estaba vivo, pero en una mente subconsciente. Cuando soñamos y despertamos, volvemos en sí. El mundo de los sueños no tiene que ver nada con la conciencia, sino con el mundo de la inconsciencia. Dios describe a los pecadores de esta manera, inconscientes en otra realidad. Y cuando se dan cuenta de su maldad y rebelión contra Dios, es cuando se llama que se arrepintieron. Y en esta noche muchos de ustedes, ante la predicación de la palabra de Dios, necesitan volver en sí. Dios mío, he vivido en pecado. ¿Cuántas cosas le he hecho a mi padre, a mi madre? ¿Cuántas cosas le he hecho a mi familia? ¿Cuántas cosas le he hecho a mis hijos? ¿Cuántas cosas he hecho? ¿Cómo he lastimado gente? ¿Cómo he robado? ¿Cómo he transado? He adulterado, he vivido, he hecho todo. Pero no importa tus pecados que fueren como el carbón, como la blanca lana vendrán a ser en la sangre de Jesucristo. Y aquí el joven volvió en sí. Y lo primero que el joven cobró conciencia es: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen mucho pan y yo aquí perezco de hambre? El joven estaba tan acusado por su conciencia que se dio cuenta que él no podía regresar en la condición de hijo a su casa. No es posible que mi padre me reciba como hijo, no es posible. He pecado demasiado, dije, viejo, dame mi feria, ya no quiero saber nada de ti, y me voy, y ahora sí quiero regresar, así que chistoso. No, yo voy a regresar, y ojalá que por lo menos me ponga de esclavo, de portero, pero no creo que mi padre me vuelva a aceptar como su hijo. Ni siquiera creía o se imaginaba que su padre le volvería a recibir como hijo, y se conformaba para regresar y ser aceptado como un humilde trabajador más en el rancho de su padre. Versículo 20 y 24. Y levantándose vino su padre, y cuando estaba aún de lejos lo vio su padre. Quiero que vean que la forma como la Biblia relata y describe a Dios es: Dios siempre ha estado esperándote. El cuadro que teníamos antes de que conociéramos a Dios es: me está esperando con un garrote. Y el joven estaba seguro que el padre, ¿sabes qué? Mira, eres un desvergonzado, infeliz, la vergüenza que le trajiste a la familia, todo lo que hiciste, sacaráquese ahí, échenlo allá afuera y que trabaje como un peón. Esta era la mente del joven y la mente de todos nosotros antes de conocer a nuestro Padre Celestial. Y es increíble lo que Jesucristo, porque Él vino a revelarnos el corazón del Padre. Los fariseos han de haber sentido náuseas solo de pensar que el Padre pudiera abrazar a alguien que olía a puerco. ¿Cómo puede este papá? El fariseo habrá estado pensando, no, este muchacho, vete a bañar primero, después te abrazo, hueles a puro puerco, vienes de la porqueriza. Y estos, hablando culturalmente, Cristo estaba describiendo, hablando culturalmente bajo la cultura judía, el peor escenario que alguien pudiera imaginarse. Este muchacho no pudo haber sido más irrespetuoso, más rebelde y más egoísta. Le trajo vergüenza a la familia y no se hubiera culpado al padre si el padre le hubiera dicho: vete, repito, y ponte de portero, o vete de caballerango, o vete allá afuera. Este muchacho también pensaba que
que no tenía perdón de Dios. Este muchacho ni siquiera se podía imaginar que su padre podía otra vez ingresarlo y hacerlo parte de la familia. En su mente había perdido el derecho de llamarse hijo. ¿Saben algo que es maravilloso en esta parábola? Que el padre no veía las cosas como las vemos nosotros. En la mente del padre, el muchacho siempre fue su hijo. Nunca perdió el derecho de ser hijo. La primera respuesta emocional del padre al ver al hijo no fue de enojo ni de desilusión, fue de compasión. Si nosotros, los cristianos, tuviéramos esta compasión por los que pecan, y en lugar de, ¿ya supiste que fulanita anoche se fue con otra persona? ¿De veras? Fuchi. ¿Ya supiste que el hermano el sábado lo encontraron borracho en Garibaldi a las 12 de la noche? Y mira lo más que cínico, aquí se viene el domingo a alabar a Dios. Si tú no cambias tu corazón y la forma de ver a las personas como las ve Dios, eres un fariseo. A las personas que han pecado y que son tus hermanos y que son tus hermanas y han caído en el pecado, dice la Biblia en Gálatas 6:1 que debemos ir a buscarlos y a volverlos a traer al rebaño. En Santiago 5, los últimos versículos dicen, si alguno ve que su hermano se extravía y le hace volver, sepa que el que le hace volver salvará de vida un alma y borrará multitud de pecados. La compasión en la iglesia se está perdiendo más y más y más y más, porque estamos siendo llenos de fariseos. Cristianos con una autojusticia y con un concepto de ellos mismos que los hace elevarse sobre los demás. Ahora, si el hermano que pecó y la hermana que pecó, tú sabes que pecó, no se lo digas a nadie, porque el que divulga el secreto aparte el amigo. Tú vas y dice la Biblia con el hermano que tú sabes, oye, yo supe que andas mal, yo supe que te pusiste hasta atrás el sábado, yo supe que hiciste esto, quiero decirte que aquí está mi mano. ¿Qué te pasa? ¿Tienes algún problema? ¿Por qué este escapismo? ¿Por qué estás haciendo eso con tu esposa? ¿Por qué hiciste eso con tu esposo? ¿Por qué le contestaste a tu papá como yo supe que le contestaste? Ven, Cristo te ama. Ven, ¿puedo orar por ti? Si esa persona insiste en su pecado y rechaza la ayuda, entonces limpio estás de su sangre. Ora por él, nada más. Pero no lo agredas, ni lo critiques, ni lo persigues, ni lo ventanees. Porque entonces te conviertes en juez y crees en tu orgullo que eres mejor que los demás. Por eso lo persigues, lo criticas y lo calumnias, porque crees que tú eres mejor que él que cayó en pecado. Esto es maravilloso porque este muchacho era su hijo. Dice el versículo 24, mi hijo muerto era. No dijo, este muchacho era mi hijo y ahora es mi hijo otra vez. ¿Se dan cuenta? Nunca se perdió esta relación. Al contrario, no existe ni la menor evidencia que la relación fuera jamás rota. Lo único que se rompió fue el compañerismo por el pecado del hijo pródigo. La palabra muerto significa separado. El pecado nos separa del compañerismo. Cuando un cristiano peca, no pierde la salvación. Cuando un cristiano peca, pierde la comunión y el compañerismo con Dios. Pero tu relación de hijo jamás la puedes perder. Dice el versículo 24, mi hijo era muerto, ha revivido, se había perdido y es hallado. Aquí encontramos que siempre que nosotros nos alejamos de Dios, entramos al mundo de la perdición. Perdición significa vivir sin brújula. Un barco perdido es alguien que no tiene la carta de navegación. Aléjate de Dios como hijo y te vas a perder en una tempestad, en un mar, en un mundo donde todo es tinieblas. La única luz es Jesucristo. Puesto que en estas tres parábolas, para terminar, la actitud del Padre era ilustrarnos que verdaderamente Cristo
pudo en estas historias haber dicho, ¿cómo podría alguien perder su posición o lugar dentro de la familia de Dios? Si esto fuera posible, Cristo lo hubiera perfectamente bien delineado. Y esto es especialmente verdad en la última parábola del Hijo Pródigo, donde el Padre representa a nuestro Padre y el Hijo a los pecadores de cualquier clase. Si alguna vez un hijo puede ser desheredado, era en esta parábola. Si realmente se pierde la salvación, entonces, si alguna vez existen circunstancias en alguna familia para tomar acción severa, fue en esta parábola. Sin embargo, no hubo ninguna reacción de rechazo de parte del Padre, sino que se describe al Padre como una persona llena de compasión y de misericordia por el regreso arrepentido de su Hijo. ¿Cuál es la conexión? Cuando el Hijo se fue, dejó la casa como hijo. Cuando el Hijo regresó a casa como hijo. ¿Qué fue lo que mantuvo la relación padre-hijo? Cuando el Hijo se alejó, ¿hizo buenas obras? No, ¿verdad? Todo lo malo que él hizo, lo peor que podía haber hecho de acuerdo a la ley, era el pecado. Si hubiera un pecado grave que pudiera hacer perder la salvación, era este. Y el Hijo, a pesar de lo irrespetuoso que era condenado como lo peor bajo la ley que Dios le dio a Moisés, la ley, Cristo no le condenó, porque no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Y si tú en esta noche, ¿verdad? Es el punto principal de Jesús. El pastor no pateó a la oveja perdida, la mujer no se olvidó de la moneda perdida, el hijo pródigo del padre nunca fue desheredado. En cada parábola, lo contrario fue la verdad. Si tú has puesto tu confianza en la muerte de Cristo, en la cruz, como el pago por tus pecados, tú eres un miembro eterno de la familia de Dios. Y en estas tres parábolas, Cristo está relatando no el caso de un pecador que no estaba salvado, sino nos muestra lo que dijo en Juan 17, tuyos eran y me los diste, nosotros éramos ovejas del Señor antes de que naciéramos, desde antes de la fundación del mundo. Y Jesús vino a buscarnos a nosotros. Él vino a buscar las ovejas, no los cabritos. Nunca hemos dejado de ser ovejas. Y siempre nos ha llamado que hemos vuelto. Si hemos vuelto es porque antes estábamos ahí. ¿Sabes lo que significa la palabra reconciliar? Volver a ser uno. ¿Sabes lo que significa renacer? Volver a nacer. No dice nacer, sino que volvimos a nacer, o sea, antes ya éramos de Él. Reconciliar, fuimos reconciliados por Dios. No fuimos conciliados, es irrelevante decir, fuimos conciliados, fuimos hecho uno, porque si no hubiéramos sido hecho uno antes, no fuera reconciliación, pero si hay una reconciliación es porque antes éramos uno con el Padre. Así como Jesús y el Padre siempre fueron uno. El amor de Dios es incondicional y eterno. Nunca, nunca, nunca Él dejará de ser nuestro Padre Celestial. Oremos. Señor, te damos las gracias por la sencillez de tus enseñanzas. Bendito Jesús, por eso eres llamado el más grande maestro de todos los tiempos. Porque a pesar de presentarnos enseñanzas tan sencillas y tan simples, vemos detrás de estas enseñanzas verdades profundas. Verdades que conmueven nuestro corazón para que podamos comprender cuán grande amor, qué inmenso y eterno amor nos ha dado el Padre para hacernos llamar hijos e hijas de Dios. Padre Celestial, nos constriñe tu amor. Conmueve las fibras más íntimas de nuestra alma. Señor Jesús, queremos tener el corazón del Padre. Queremos ser hombres y mujeres que te siguen siempre, siempre, movidos por la misericordia y no por la ley,
ni por el juicio. Te pedimos, Padre, que seamos llenos de esta misericordia en esta noche, unos por otros. Que nos perdonemos y nos soportemos, como tú nos perdonaste y nos soportaste en la cruz. Que ya dejemos de juzgar y de criticar a nuestro hermano, a nuestra hermana, sino que oremos por ellos y les tendamos la mano ofreciéndoles la ayuda que tal vez necesitan más que nuestra crítica. Padre, danos iglesias en México llenas de esta compasión por los demás. Que este ministerio de restaurar a los perdidos sea una realidad en nuestra propia vida. Y que lo pongamos en práctica hoy mismo. Si sabemos que algún hermano está mal o alguna hermana está mal, vayamos a buscarla. Vayamos a buscarlo. Guardemos en nuestro corazón este secreto para ayudar que ese hermano se levante, para que esa hermana pueda otra vez descubrir qué grande es el amor de Dios. Porque al extender nuestras manos hacia ellos, realmente es Jesús a través de nosotros quien lo está haciendo. No nosotros, sino la gloria sea a Él. Porque nosotros te amamos, Jesús, cuando tú nos amaste primero a nosotros. En tu nombre oramos y te bendecimos por tan grande misericordia. Señor Jesús.